Entonces, esta es la norma que comenzó a trabajar ya hace 7 años más o menos, que se terminó hace 2 años y por razones burocráticas recién se va a oficializar este año. Ese es el esquema de la norma. Es la primera vez que en una norma aparece un preámbulo. Eso no es así en ninguna norma de ningún país. No hay preámbulos a las normas. Hay preámbulos de los editores de las normas, sí, pero no de la misma norma. ¿Por qué apareció esto? ¿No se escucha? ¿Sí? Ya. Las normas cambian permanentemente porque en ingeniería no estamos seguros de que las normas estén bien. Si ya los ingenieros estaríamos seguros de que las normas están perfectas, entonces no cambiarían. Y cambian las normas de concreto, cambian las normas de diseño en acero, las que más cambian y más rápido cambian son las normas de diseño sísmico. Porque la ingeniería sísmica tiene variables muy fuertes, aleatorias. Nadie sabe cómo son los sismos, menos cuándo van a venir, y etcétera, ni cómo van a venir. Entonces, eso se va ajustando conforme pasa el tiempo. Tampoco no sabemos cómo se comportan las estructuras en terremotos grandes. Cómo es una estructura que se va dañando, pero no se cae. Eso no sabemos bien. Ya, entonces las normas no pueden ofrecer que los edificios no colapsen. Cumplir con una norma no significa garantizar que un edificio va a quedar de pie después de un terremoto. Entonces, antes en las normas, como parte del cuerpo de la norma, decía cuál es la filosofía: evitar pérdidas de vidas, asegurar la continuidad de los servicios, es decir, que un hospital después que viene un terremoto siga funcionando y atendiendo a la gente. Minimizar los daños. Pero ¿qué significa filosofía? En todas las normas en el mundo significa una declaración de intenciones, que no es obligatorio. Los principios que inspiran la ingeniería sismo-resistente más o menos dice: la estructura no debería caerse en un terremoto grande, o la estructura debería soportar los sismos moderados sin que se dañe. No dice no debe, porque sería una locura que las normas digan el edificio no debe colapsar en un terremoto grande. No, es imposible. Por eso es que se siguen cayendo los edificios en el mundo. Entonces, esto está dicho en modo condicional, al estilo debería, y en la norma peruana se decidió sacar eso fuera. Está mal. No. Hola. Se decidió sacar fuera porque no es algo que se pueda asegurar. No sé si está clara la idea, ¿no? Las normas no dicen tú sigue la norma y el edificio no se va a caer. Entonces se sacó fuera la norma como una especie de preámbulo y así ha quedado. La norma es para edificios, por eso se llama norma técnica de edificaciones. No es para tanques, para silos, pero sí la parte de sismos, de suelos, eso sí es aplicable en general. Pero después las reglas de que ponle tal fuerza en el primer piso, tal fuerza en el segundo, y etcétera, eso no tendría sentido para un tanque elevado, ¿no? Entonces por eso la norma es de edificaciones en general, y lo que se puede aplicar acá y se debe aplicar es la parte de sismicidad. Todas las normas del mundo hablan de
cuál debe ser la concepción sismo-resistente, es decir, cómo deben ser los edificios para que les vaya mejor. Entonces hay estos tres agentes del bien que se llaman la rigidez, la ductilidad y la resistencia. Mientras más dúctil es un edificio, más resistente, mientras más rígido es, se comporta mejor, tiene mayores probabilidades de que le vaya bien en un terremoto. Pero estos tres funcionan bien si tienen dónde apoyarse. Pero si ya no tienen dónde apoyarse, este podio de apoyo se va deshaciendo, entonces por más fuertes que sean estos, no le van a dar la contra al sismo. Ese podio de apoyo se llama la regularidad estructural. Y lo que se sabe en ingeniería sísmica en este momento en el mundo es que las cosas regulares se comportan muchísimo mejor que las irregulares. Es más, no se sabe por qué es así todavía, pero se sabe que es así. Entonces todas las normas del mundo recomiendan que las cosas deben ser regulares y luego castigan o prohíben las cosas que son irregulares, dependiendo del caso. Por ejemplo, en nuestro país no podemos tener hospitales irregulares o locales educativos irregulares. Tienen que ser completamente regulares. ¿Entienden? Ya esto es lo que tiene que ir dentro de un proyecto, que lo pueden ver, ahí está en la norma, no ha cambiado respecto a la versión anterior. La siguiente. La siguiente. Siga. Miren, en el 63, ¿qué es lo que se pensaba respecto a los sismos en el Perú? Se decía, la zona complicada de los sismos es Arequipa. Y todo el resto, amarillo y bueno, y la selva ya menos todavía. Esa era la impresión que se tenía. A pesar de que ya en esta fecha los geólogos y los sismólogos ya hablaban de que hay un fenómeno de subducción aquí paralelo a toda la costa, que es la fuente generadora de terremotos. Entonces esto no tiene por qué ser así, ¿no? En el 77, en el código del 77 ya se reconoce este hecho de que todo lo que es paralelo a la costa tiene mayor sismicidad. Sin embargo, miren, la zona 2, por acá, donde estamos ahora, más o menos, es muy grandota, y la zona 1, la roja, es tremendamente invasiva por acá, por todos lados. Es decir, si hablo de Lima, estoy hablando igual que San Martín o los departamentos que están acá. Eso también parece raro ahora, de acuerdo a lo que se entiende por la sismicidad. ¿Siguiente? Después, a partir del año 93, en la UNI y en la Católica se comenzaron a hacer estudios más científicos, si quieren, más ordenados del peligro sísmico, y se construyeron mapas como este. ¿Qué me dice este mapa? Que si yo me paro en un sitio, por ejemplo acá, o acá, por ejemplo, y espero 500 años, la fija que me va a caer una aceleración de 0.26 G, o sea, 2.6 metros por segundo al cuadrado de aceleración. Y si estoy en la costa, me paro por acá, en Lima, en Ica, lo que me va a llegar es 0.42 de G. Entonces, digamos, si leo ese mapa, la aceleración donde estamos haciendo esta charla, si me paro acá 500 años, tengo, o voy a ver la mitad de lo que se produciría en Lima, ¿no? Así más o menos simple, 0.40 y algo, 0.20 y tal, inclusive un poco más, la verdad. Entonces nosotros podríamos decir, pues, aquí en la selva, los terremotos son bajísimos. Bueno, ¿de qué selva estamos hablando? Estamos hablando de estos lugares 0.06. Sí, podríamos decir que los terremotos son bajísimos. Pero toda esta zona, donde estamos ahorita, es una sismicidad comparable, por ejemplo, a Italia, ¿no? Comparable a muchas zonas de Europa. Solo que en el Perú, en Chile, en toda la costa del Pacífico Sur, como que estamos acostumbrados a los terremotos grandes. Entonces los de acá nos parece, ya nos olvidamos y decimos, no hay, mentira, son la mitad de los de la costa. Y comparables a otros sitios con sismicidad
relativamente alta, o que ellos le llaman alta. El caso más claro es el de Italia, por ejemplo, donde tienen una ingeniería sísmica interesante porque tienen necesidades, tienen terremotos. Hace poco habrán leído porque se les han caído edificios y más cosas. Entonces la sismicidad de la selva pegada a la sierra es una sismicidad alta, no es que sea despreciable. Siguiente. Ya, entonces, en la norma del 77, recogiendo esos datos de los mapas, del 97, perdón, y 2003, se construye este mapa de zonas sísmicas, donde dice, mira, ya ahora no es solo Arequipa, toda esta franja en rojo tiene una aceleración del 40% de la gravedad. Y bueno, en la selva extrema de la derecha, 0.15. Luego se han hecho más trabajos, el siguiente por favor, más trabajos. Eso es coincidente con otras zonas de América del Sur. La siguiente. En 2004 se perfilan estas curvas, estos estudios. La siguiente. Aquí sube un poquito. Les mostré que era 0.42, ahora es 0.44. La siguiente. Eso es un estudio de la Católica. Esto es del profesor Zenón Aguilar de la UNIL. ¿No? ¿Verdad? Ya, y por acá tenemos, según estos estudios, valores mucho más altos, 0.56, la siguiente. Y luego del Instituto Geofísico del Perú, que es, digamos, la entidad oficial que debería manejar estos datos. No tenemos por qué los ingenieros manejar esto, pero realmente somos los ingenieros los que tenemos que hacerlo porque, por ejemplo, otras instituciones no es que les interese directamente esto. Para la gente del geofísico no le interesan las aceleraciones, le interesan más los desplazamientos de la corteza. Entonces, al final, nosotros debemos de arreglar esto. Esto fue un pedido que le hicimos especial a Geofísica y nos dieron valores. Siguiente. Y de allí aparece, la siguiente, este nuevo mapa, ¿no? Y hay que detenernos un ratito para conversar qué significa este mapa. Significa que si yo estoy en cualquier sitio de la zona 4, que es la de más alta sismicidad, y espero 500 años, la aceleración que me va a pescar ahí es de 0.45 G. ¿Ya? Si yo espero un día, no va a venir nada, ¿no es cierto? Pero si yo espero 50 años, me va a venir una aceleración del orden del 0.15 G. Si espero 200 años, sube. Si espero 500 años, me va a venir un terremoto más grande. Y si hablamos de por acá, ¿cuánto sería? Aquí donde estamos. ¿Cuánto? 0.25, ¿no? Es más que la mitad de la costa. Y esto, para que no se olvide, es comparable a las zonas sísmicas de Europa, donde los europeos están preocupadísimos por aislar sus edificios, poner reforzamientos, etc. Eso es comparable acá, a donde estamos haciendo la charla, ¿no? Entonces, no es que no hay terremotos acá, eso es una mentira. No, lo que pasa es que estamos acostumbrados a los terremotos grandes en el país, ¿no? La siguiente, ya. Entonces este factor se llama factor Z y miren cómo ha ido cambiando del 63 al 2016, 17 y 18, ¿no? Sí, esto a todas luces pues es absurdo. Sin embargo, el día que se propuso este mapa, la ingeniería lo vio como bueno, porque ese era el nivel de conocimientos de la época, ¿no? La primera norma sísmica en el país oficial es de 1977, ¿ya? Y las primeras recomendaciones que aparecieron en el Perú no eran normas obligatorias, sino era un compendio de recopilaciones es del 63, ¿no? Para que tengan una idea, por ejemplo, la ingeniería de carreteras, ¿cuántos años creen que tiene la ingeniería de carreteras en el mundo? ¿Cuántos años? ¿Ah? Más o menos, podemos hablar en nuestro país del Capañán, que recorre todo el país, ¿no? En Europa los caminos romanos, es decir, estamos hablando de siglos, milenios, ¿no? De que el ser humano sabe hacer sus caminos, sabe hacer sus carreteras. La ingeniería sísmica recién comenzó en 1906,
hubo un terremoto en San Francisco tremendo y luego vino un incendio feroz en toda la ciudad, consecuencia del terremoto, y ese es el día en que los ingenieros dijeron, oye, hay que hacer algo con los terremotos. Entonces a las justas tenemos un año, un siglo de ingeniería sísmica, un poquito más, ¿no? Entonces por eso andamos así de tubo en tubo, pues que no sabemos todavía cómo hacerlo, ¿no? Ese es el nivel de conocimiento actual de la ingeniería. Pero si uno mira los resultados de la ingeniería sísmica, ahora podemos decir orgullosos que en una ciudad que es cogida por un gran terremoto, la cantidad de edificios que se caen, ¿cuánto creen que es porcentualmente? Échenle un número nomás, con el tremendo calor que hace. ¿Qué dicen? ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje de edificios creen que se cae en una ciudad que es azotada por un gran terremoto? ¿Ah? Uno dicen por acá. ¿Cuánto? La mitad. Entonces, si fuera la mitad, entonces la mitad de la ciudad estaría en el pie, en el piso, en la tierra. Y no sucede eso. 0%, 0 punto y algo por ahí, un ripio. Pero la cantidad de edificios que se caen es un cero estadístico. Entonces miren, podemos decir orgullosos en ingeniería antisísmica que a pesar que no entendemos un montón de cosas, el resultado final es que sí lo estamos haciendo bien. Yo no digo que no se caen edificios, se caen, pero la cantidad de edificios que se caen respecto a la totalidad en el último terremoto de México, no el último de hace una semana o 15 días, sino el anterior, que cayeron 53 edificios, de los miles y miles y miles de edificios que hay en el Distrito Federal y en esa zona. Entonces eso pues es un éxito tremendo. Con 100 años de ingeniería, llegar a esos resultados es bastante bueno. Y los edificios que se caen son los que son hechos con total descuido, sin atender las normas, etc., ¿no? Pero también junto a esa cantidad de edificios tan pequeñita que se cae, hay un gran porcentaje de edificios que se quedan muy dañados. Entonces, muchos edificios se tienen que demoler después o reforzar con mucho costo. Pero no se cayeron, no mataron. Bueno, pasó el terremoto, el edificio ya quedó inservible, sí, pero cumplió con su función de no matar a nadie, ¿no? Por ahí va la ingeniería de ahora. Siga, por favor. Siga, adelante. En todas las normas del mundo hablan de estos fenómenos que tienen que ver, el primero, con la topografía. Dice, mira, si tú estás en una parte alta, tus edificios se van a dañar. Y si estás en una zona baja, más plana, tus edificios van a tener menos daño. Oye, ¿y por qué es así? Los ingenieros decimos, bueno, ¿por qué es así? Porque lo hemos visto que es así. Y para usar ese concepto no necesitamos la demostración matemática ni las ecuaciones, porque tendríamos que ser tontos para no usarlo viéndolo, ¿no? Es decir, ese hecho ya sabemos que es así. Pero como no tenemos una teoría ahí atrás, en las normas lo único que dice es, oye, cuidado con ese fenómeno. No dice nada más. No dice cómo considerar ese fenómeno en los cálculos, en las resistencias, en las características del concreto. No me dice cómo. ¿Por qué? Porque el nivel de conocimientos es muy pobre que tenemos al respecto, ¿no? Hay este otro fenómeno que se llama vaso geológico, que es igual a tener un vaso con cerveza así bien heladita y mover el vaso, ¿no? ¿Qué pasa con el movimiento del líquido y el vaso? ¿Cuál se mueve más? El líquido. Acá es exactamente igual. Este es un vaso de roca y lo que hay acá es el depósito de suelo que se ha hecho pues, por miles de años. Entonces viene el terremoto, mueve el vaso de roca y todo lo que está ahí adentro se mueve tremendamente más, ¿no? También fenómeno reconocido, registrado y reportado, etc. Y también todas las normas me dicen, bueno, algo tienes que hacer. Pero nada, no hay ninguna ecuación, ninguna prescripción que me indique la norma, ¿no? Por favor. Ya, lo que sí está bastante manejado es el tema de los suelos. Siempre, o bueno, ¿cómo es la tierra? Que adentro
hay roca líquida ahí adentro, luego hay una capa de 70 kilómetros más o menos, que es como una costra, como la cáscara de la naranja ahí alrededor de la Tierra, que se llama litosfera. Es una roca dura de 70, 100, 140 kilómetros de espesor. Eso es esto. Y encima viene como el polvito de la torta, ¿no? El suelo. Que puede, por ejemplo, en el campus de la Universidad Católica está a 300 metros de suelo. Y hago un hueco de 300 metros y encuentro ahí la roca, ¿no? Y así, diferente. No sé aquí a cuánto estará, pero esto es siempre, en todos los sitios. Entonces viene el sismo de muy lejos y la roca se mueve así. Se mueve así rapidísimo, se mueve. Y los estratos y la roca es la que hace que lo que esté encima de ella se mueva, que se llama suelo, ¿no? Pero el suelo se mueve diferente a la roca, se mueve, por ejemplo, como la figurita que está ahí, se mueve más lento. Ese fenómeno de transformación del movimiento de aquí de la roca arriba sí ya está bastante estudiado y puesto en ecuaciones y en reglas en las normas en el mundo. Entonces, lo que me dicen las normas es: tienes que estudiar este perfil de suelo, ¿cómo es? Yo te voy a dar algunas reglas para que tú hagas esa transformación. Si sabes cómo se mueve abajo, entonces puedes saber cómo se mueve arriba. Y esas reglas de transformación las pone no pues con ecuaciones complicadas que hay que trabajar con acelerogramas ni nada, lo pone a un nivel de fuerzas que actúan sobre las estructuras. Entonces, si yo puedo tener una estructura, imagínense que por acá sale la roca, entonces la roca está en un afloramiento rocoso. Yo pongo un edificio ahí, en un afloramiento rocoso, el edificio que está acá en la roca se va a mover diferente a lo del estrato de suelo. Y va a sentir fuerzas sísmicas de manera diferente también, ¿no? Esa diferencia sí ya está bien tipificada en la norma. ¿Qué me dice la norma? Tienes que estudiar los 30 metros bajo la cimentación. Imagínense un edificio pues, de 8 pisos y que tiene 2 sótanos. 2 sótanos, estamos hablando, hasta la cimentación 6 metros. De los 6 metros de cimentación hacia abajo, tengo que estudiar los 30 metros. De alguna manera tengo que saber cómo es en los 30 metros para yo poder hacer la transformación. Entonces, ¿qué sucede? Esto está mal, no digo que se debe hacer, pero ¿qué es lo que sucede? Voy a regresar al anterior. Como no puedo hacer perforaciones en los 30 metros, hago un huequito acá de 5 metros, miro cómo es este suelo y digo, pues me parece que es un S1, pero a la hora que hago el informe no pongo me parece, sino digo es un tal tipo de suelo. Lo cual muchas veces no es así. Es decir, si yo sé pues que todo este estrato es igualito, todo este perfil de suelo, este estrato igual a este estrato, igual a este, en los 30 metros, bueno, estudiando de arriba, yo puedo extrapolar y saber cómo es pues, los 30 metros, ¿no? En muchas ciudades donde se hacen perforaciones de 200, 300 metros, para ver recursos hídricos, para estudios geofísicos, etc. Entonces, por zonas se tiene una idea de cómo son los estratos y solamente hay que confirmar haciendo unos huequitos bien superficiales. Pero realmente, si yo no tengo datos de cómo es esto, que me los consigo de otra fuente, no puedo saber que todo esto solamente siendo un hueco arriba. Pues nos estamos engañando, no estamos haciendo las cosas bien. Ya, pero si hubiéramos hecho las cosas bien, la siguiente, la norma me dice, mira, yo te voy a decir si el perfil de suelo es S0 es roca, o S1 es un suelo muy bueno, el S3 es un suelo malísimo, y este que está acá es un suelo que no vale para nada y hay que hacer estudios muy especializados. Pero ¿qué es un suelo? ¿Qué es un suelo malísimo en donde puedo hacer construcciones? Puede ser una arcilla, puede ser una arena hasta suelta, etc. Eso se llama S3. No significa que ahí no puedo poner nada. Por supuesto que se puede hacer.
tremendas zonas en Lima que están hechas sobre arena, ¿no? Entonces, cuando sé que, por ejemplo, es roca, cuando me pongo a escuchar ahí la tierra y veo las ondas que viajan con una velocidad grande, más de 1500, ¿se entiende ese cuadrito, no? ¿Sí? Hay instrumentos que los pongo ahí y me pongo a escuchar, ahí sale un grafiquito. Me dice, la velocidad por acá de las ondas es 1700. Entonces digo, eso es una roca para mí. Pero si las ondas comienzan a viajar todas perezosas y veo que la velocidad es 200, por ejemplo, entonces ¿de qué tipo de suelo sería? S2, ¿cierto? Ya. Pero si no tengo los instrumentos para hacer esas mediciones, la norma me dice, ya, está bien, no te preocupes. Puedes hacer por el número de golpes en los diferentes estratos, pero sí tienes que hacer tu boquito. Puedes sacar el número de golpes, o puedes sacar, ¿no está el número de golpes? O puedes sacar muestras y hacer un ensayo de corte. Es decir, digamos al suelo, saco un pedazo de suelo y lo ensayo a corte. Y según lo que resista, yo puedo clasificar el suelo, ¿no? Puedo regresar dos o una, ¿no? Entonces, yo tengo que tener datos de esta zona, de esta zona, de esta zona, lo siguiente, y tengo que hacer un ponderado con estos valores de las velocidades, del número de golpes o de la resistencia al corte no ordenada. Hago un ponderado de acuerdo a la altura. Si, por ejemplo, de los 30 metros que tengo que estudiar, 29 metros son, digamos, muy buen suelo, el medio metro, por más que sea malo, no va a influir en todos los resultados, ¿entienden? Porque es un promedio ponderado, donde los pesos de la ponderación de la ecuación son las alturas, estas alturas. Y al final, saco varios estratos, promedio ponderadamente los estratos y me sale qué tipo de suelo es. ¿Eso está claro? ¿Sí? Saco el tipo de suelo y luego mágicamente la norma me dice, ya, ahora sigue. Siguiente. Sigue, por favor. La norma dice, vas a construir este gráfico, que es el gráfico que está en azul, donde directamente con el perímetro de estructura vas a entrar a este gráfico y vas a sacar la fuerza sísmica. ¿Ya? Por ejemplo, puedes avanzar por favor un poquito, voy a buscar una... Sigue, no, sigue. Ya, al anterior. Por ejemplo, mira, si tu estructura es un edificio alto de 15 pisos más o menos, cuyo periodo es... El periodo es el tiempo que le toma a un edificio en hacer un ciclo, ¿no? Un edificio alto se demora sin hacer un ciclo 2 segundos. Uno chiquitito está que se mueve, va a ir rapidísimo. Entonces imagínense un edificio alto. Entro por acá, salgo horizontalmente y me sale que la fuerza en este edificio sería ¿cuánto? Según esto. 0.6. ¿Ah? 0.6. Regresa al siguiente, por favor. No, siguiente, ya. Siguiente. Ya, ahí está. A ver, aquí estamos en la costa. Miren, este grafiquito es de la costa y suelo S1. ¿Ah? O si quieren, la sierra y donde estamos ahorita haciendo la presentación, que sería suelo S2, perfil S2, ¿me sigue? Zona 2, sísmica 2 y suelo S1. Y vamos a seguir con el ejemplo. A ver, un edificio que tiene 15 pisos, aquí, puesto aquí, ¿cuánto sería la fuerza sísmica? Entro por acá, salgo horizontalmente y leo 0.2. ¿Qué significa 0.2? 0, la fuerza sísmica sería 0.2 de su peso. O sea, el 20% de su peso. ¿Entienden? ¿Sí? Eso es altísimo, ¿no? Pero si estoy en un suelo S3 y hago el mismo ejercicio, entro con el periodo del edificio y salgo horizontalmente, ¿cuánto estoy leyendo? ¿Ah? Más o menos, ¿cuánto?
0,5, es decir, el doble. ¿Se entiende? Vean, a ver, lo voy a hacer con 2 segundos de periodo. 2 segundos de periodo salgo y me sale ¿cuánto? 0,12, 0,15, más o menos. Entro por acá y salgo horizontalmente y me sale ¿cuánto? 0,35. Más del doble. Entonces es crucial saber en dónde voy a poner mi edificio, porque las diferencias son tremendas, del doble o triple de fuerza. Y eso sí, errores de esa naturaleza, y son pues, junto a otros, son seguridad de colapso. Sí. No hay nada pues que resista. Yo digo, va a pasar un camión que va a poner un convoy de camiones que van a poner 100 toneladas de peso en el puente. Y si vienen 300 toneladas, ese puente no se va a quedar bien. Esto es igual. Entonces miren lo importante que es saber en qué perfil de suelo está. Una vez que se clasifique el suelo, ya la cosa es más simple. Si yo estoy seguro que estoy acá o acá, bueno, pues está bien. Tendré que asumir las consecuencias. ¿No? Siguiente. Ya, regreso un poquito más. Anterior. Ya, esto resume el significado físico de los coeficientes que tiene nuestra norma y que es igual en todo el mundo, es lo mismo, ¿no? Bien, Z, ¿quién es? El producto de Z, Z que dijimos que era la aceleración que vendría en 500 años, ¿no es cierto? Pero en un suelo S1, en un suelo bueno. Pero si sería roca, ¿cuánto es la aceleración que vendría? El 80% de un suelo bueno, es decir, menos aceleración. Es obvio porque la roca es mucho mejor, ¿no? Entonces, el factor S, que ya tiene que ver con el suelo, una vez que clasifique el suelo, la norma me da valores de S. Cuando yo multiplico Z por S, ¿qué cosa obtengo? ¿La aceleración? ¿Ah? La aceleración que estaría produciéndose en mi cimentación, ¿no? Z es en un suelo bueno, en seguro, pero como tengo que corregirlo, entonces lo corrijo por un valor de S, que no sé cuánto será, ¿no? Entonces al multiplicar Z por S ya es la aceleración en mi cimentación. Y luego la estructura cuando se mueva, ¿cuánto va a ser en total la aceleración que va a tener? Z por S y por C. C son esos grafiquitos que hemos visto que amplifican la aceleración en la base, en la cimentación, ¿ya? Una cosa es la aceleración acá, cuando esto se mueva arriba se va a mover diferente. Un edificio alto, por ejemplo, la aceleración que va a tener en un edificio alto es menor que la aceleración que se tiene en un edificio pequeño. Contrariamente, un edificio alto tiene mayor desplazamiento, uno bajo tiene menor desplazamiento. Pero el edificio alto es de contra perezoso, no tiene aceleración alta. El edificio bajo es el que se acelera mucho. ¿Me entienden? Entonces, al edificio pequeño es al que el sismo le pone más fuerzas. Ese producto es la fuerza total que recibiría el edificio si es que pudiera comportarse elásticamente. ¿Qué significa comportamiento elástico? ¿Alguien me puede decir qué significa que un edificio se comporte elásticamente? ¿Ah? ¿Perdón? Ya vuelve a su posición donde estaba, pero sin daño. El edificio está perfecto. Entonces a mí me dicen, mira, la fuerza que el sismo le quiere poner a tu edificio es igual a su peso. ¿Ustedes creen que se puede construir edificios que el sismo viene y les pone una fuerza igual a su peso y se quedan elásticos? Es imposible, ¿no? Es como coger al edificio así, derechito, y voltearlo así, 90 grados, ¿no? Y después lo regreso y no tiene daño. Es imposible, ¿no? Entonces, esa expresión que ven allí es bajo el supuesto de que el edificio va a ser elástico, pero como no va a ser elástico, esa fuerza se reduce, y eso es lo que vamos a ver ahora. Siga nomás. Eso es de dónde salieron estas ecuaciones, cómo se hizo el trabajo. Es un trabajo que se hizo en la Universidad Católica. Ya, siga por favor.
Las normas en el mundo introducen este concepto de importancia de los edificios, que en nuestro código se llama uso de la edificación y está representado por un factor U. Entonces, ¿qué me dice? Por ejemplo, si es un aeropuerto, el factor de uso es 1.5. ¿Qué significa eso? Que al momento de hacer los cálculos, yo voy a pensar que el sismo es 1.5 veces más grande que en una edificación común y corriente. No es que el sismo se da cuenta, dice, esta estructura es de hospital, entonces le voy a poner más fuerza. No es eso. Sino que ese es un mecanismo que tiene la ingeniería para subir la resistencia de los edificios y hacer que un hospital resista 1.5 veces más que un edificio común. Es un artificio. Esto sí es un golazo. Si tengo un hospital importante, tengo que hacerlo aislado. ¿En qué zonas sísmicas? En la zona 4 y en la 3. Y si quieren, lo hacen también en la 2. ¿No? ¿Y qué significa si quieren? Es decir, a un ingeniero italiano, pues, si le preguntan, oye, en tu país tú quieres hacer los edificios aislados, diría, por supuesto que sí, claro que sí, nosotros tenemos problemas de sismos. Y ustedes tienen los mismos acá, tienen los mismos problemas de sismos que los italianos, el mismo nivel de problemas de sismos. Entonces, no es que sea descabellado el uso de aisladores en la selva del Perú, porque tenemos zonas de la selva donde hay una sismicidad comparable a varios países europeos, lo que les decía hace un rato. Pero, en el caso de Pucallpa, no es obligatorio, ¿me entienden? Porque la norma lo hace obligatorio solamente para las zonas, digamos, de costa y sierra, así hablando en términos muy gruesos. Y para los edificios hospitalarios muy importantes, son del nivel 2 y segundo y tercero. En la siguiente clasificación. Ahí están los hospitales de los que hablábamos. Regreso un momentito por favor al 1. Ya. ¿Qué dice acá? Aeropuertos, estaciones ferroviarias de pasajeros, sistemas masivos de transporte. Hace poco hubo un pandemonio en Lima por la línea 2 del sistema de metros. Que miren qué desorganizados somos en el país. A alguien se le ocurrió decir, esta línea de tren nueva que se llama la línea 2 en Lima, sus estaciones, los túneles, todo lo tienen que diseñar con un terremoto de 500 años, ¿no? Y la empresa que ganó el concurso dijo, como yo soy buena gente, te voy a hacer para un sismo más grande de 1000 años. ¿Y en el mundo qué se hace? ¿Qué creen ustedes que se hace? ¿Cómo se diseñan esas estaciones? ¿Por un sismo de más de 1000 años o menos de 1000 años? Más de 1000 años. En el mundo el estándar es un terremoto de 2500 años. Y ustedes dirán, oye, ¿cómo es posible? Ni nacía Cristo, ¿cómo sabemos cómo eran los terremotos ahí? Bueno, pues por eso somos ingeniosos y nos la inventamos por ahí. Eso es muy cuestionable, pero es un aparato que al final tiene resultados tangibles, ¿no? A raíz de todo este lío, varios nos invitaron a un foro para conversar sobre estos temas y estuvieron los japoneses. Los japoneses, ellos todos siempre muy humildes, muy serios, dijeron, pero nosotros así lo hacíamos hace un buen tiempo, ya no lo hacemos así. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen no con 2500 años, es una pichanguita para ellos. Ellos lo hacen con el peor terremoto que pueda suceder ahí. Y les salen terremotos de 5000 años, 7000 años, y con eso diseñan sus estaciones. Porque ustedes imaginarán que una estación deje de funcionar. Es decir, no es que, bueno, dejó de funcionar y no mató a nadie, pero ¿sabes qué? Me voy a tirar 10 años reparando la estación, porque todas las grietas están para el lado de la tierra.
¿Cómo reparo un muro de 1 metro de ancho que está lleno de grietas por el terremoto? ¿Cómo reparo las grietas que están hacia acá? Pues inyectar, y hacia allá, ¿cómo inyecto? ¿No? Tendría que conversar con los gusanos para que ellos hagan la inyección ahí. Entonces, en el mundo no se puede diseñar obras tan importantes con terremotos tan bajos. Cuando se hizo todo este lío de la línea 2 del tren, la norma no estaba así. La norma no tenía estaciones ferroviarias de pasajeros ni sistemas masivos de transporte. ¿Y por qué no tenía? Porque pues no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de obras en el país. Entonces ahora sí, una estación de transporte es una estación importantísima. El sistema de túnel es importantísimo. Y ese 1.5 me permite pasar hacia el sismo de 2500 años. Por lo menos ya para las siguientes líneas que se hagan. Bueno, al final, sí, cuando la verdad se arregló y ya se está diseñando con el terremoto grande de 2500 años, construyendo. Siguiente. Ahí para que se acuerden cuáles son los aislados. Siguiente. Los colegios se tienen que diseñar con un terremoto 50% más grande que mi edificio de oficinas, mi edificio de departamento. ¿Y por qué se hace así? ¿Tienen alguna idea de por qué se hace así? ¿Ah? ¿Ya? ¿Por qué? Claro, porque se espera que en un terremoto sirvan de refugio, que van a ayudar a manejar la emergencia. Es decir, en un gran terremoto con varios edificios dañados, gente viviendo en intemperie, tiene que manejarse la logística de alimentación, etcétera, etcétera, y estos lugares serían los que se usen para eso. En los países, en el mundo en general, no están en la más alta categoría de los edificios escolares. En nuestro país sí lo tenemos ahí en la más alta, ¿no? Siguiente. Ya, siguiente, aeropuertos, ya dijimos. Los edificios importantes son estadios, centros comerciales, museos, bibliotecas. Ya alguien podría decir, en las cárceles, ¿dónde las ponemos? ¿No? ¿Dónde las pondríamos? Claro, ahí. ¿Dónde? Importantes. No. Pero no hay que ser malos. Importantes. El tema es que también es un tema de seguridad. O sea, una cárcel no puede quedarse libre para que todos salgan. Es un tema de seguridad y de humanidad también. Y en otros países lo tienen en la más alta por razones de seguridad, ¿no? Nosotros lo tenemos por ahí medio escondida. Adelante, por favor. Es cierto que un estadio, por ejemplo, es una cosa muy importante. Nosotros tuvimos la suerte de diseñar este estadio y revisando, bueno, hace mucho tiempo ya que se hizo este estadio, y en cada país lo manejan de manera diferente. En ningún país está como lo más importante, no está, por más que sean futboleros, no es lo más importante el estadio, por razones obvias. Pero hay países donde ponen requisitos adicionales porque un estadio sí es un lugar para manejar emergencias extraordinario, clarísimo. En la práctica, en las zonas devastadas por terremotos, justamente son los estadios, los espacios grandes, donde se organizan los comedores, etcétera, los centros médicos para manejar la emergencia, ¿no? Entonces, lo que pasa es que tú dices una obra grande como para ponerle 1.5 a todo, ¿no? En vez de 1.3. Entonces, eso es discutible. Siguiente. El metro de Lima ya les comenté, así que lo vamos a pasar rapidísimo. La siguiente. Ahí están las dos líneas, ¿no? Esta línea en verde es la que ya tiene varios años y la línea 2 es la nueva. Todos los problemas de diseño que gracias a Dios ya se está diseñando con lo que debe hacerse por lo menos en la mayor parte del mundo, con terremotos de 2500 años. Siguiente.